Vamos a comenzar el culto de predicación esta noche cantando el himno 491. La primera estrofa dice: por fe en Jesús, el Salvador, se hace salvo el pecador, sin merecer tan rico don, recibe plena salvación. El himno 491. En Jesús el Salvador se hace salvo el pecador, sin merecer tan rico don, recibe plena salvación. Pues esa gracia del amor que Dios perdona al pecador, si presto acude a confesar sus culpas y en Jesús confiar, no hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. La vida antigua ya pasó y todo nuevo se tornó. Aquí cual peregrino es, hogar con Dios tendrá después. Pues esa gracia del amor que Dios perdona al colgado, si presto acude a confesar sus culpas en Jesús confiar, no hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. Aun cuando él nada tenga aquí, su gran herencia tiene arriba en gloria con Jesús, quien me ha salvado. Pues esa gracia del amor que Dios perdona al pecador, si presto acude a confesar sus culpas y en Jesús no hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. Vamos a orar. Dios nuestro Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos darte las gracias por tu misericordia, por la oportunidad que das de nuevo a las personas que no te conocen de poder escucharte. En esta noche, oh Dios, tu libro va a ser abierto, va a ser predicado por medio de hombres inmundos que carecen, que están limitados. Queremos pedirte, oh Dios, que nos ayudes. Es un privilegio predicarlo, pero también es una responsabilidad. Queremos pedirte por quienes nos escuchan. Ayúdanos a responsabilizarlos delante de ti, de la gran carga que tienen, que enfrentan. Glorifícate en esta noche con salvación. Queremos dejar todo en tus manos para que tú nos ayudes y seas con nosotros desde el principio hasta el fin, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a leer en la Biblia, en la palabra de Dios, un relato corto, pero es de gran significación. Vamos al Evangelio según San Marcos, capítulo 5. El Evangelio según San Marcos, capítulo 5. Versículo 25. Preste atención si no trajo una Biblia. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús,
vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mi vestido? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Hasta aquí, que el Señor bendiga su palabra. Ahora, esta historia es interesante porque es una historia dentro de otra historia. Esto parte del inicio de la historia de un hombre llamado Jairo, un funcionario. Su hija había muerto. Y el Señor va al encuentro a atender este caso, pero mientras iba en el camino, esta mujer se le topó. Y esta mujer tenía un problema también, al igual que la hija de Jairo. Esta mujer tenía una patología. Hemos leído en el versículo 25 que dice que padecía de flujo de sangre, lo que hoy en día podemos decir una hemorragia. Y dice que tenía 12 años padeciendo de esta enfermedad. 12 años. Es interesante, ¿no? Porque no es cualquier cosa. Era una hemorragia, un flujo de sangre. Yo recuerdo que hace como 3 años yo conocí una muchacha. A ella cada vez que le venía el periodo menstrual se debilitaba. La atendían con caldito de bagre. Se le bajaba mucho la hemoglobina. A veces se desmayaba. La atendían con jugo de guayaba, jugo de mora. Pero esta muchacha era una vez al mes. Lo que encontramos en la Biblia dice que esto era constante, un flujo de sangre. No es cualquier cosa. Mire, uno hace uso de la imaginación y bajo la ley ceremonial esta mujer debió padecer mucho. ¿Sabe por qué? Físicamente, esta mujer estaba debilitada físicamente con la hemoglobina baja. Y sumado a ello, psicológicamente, esta mujer si tenía hijos, la ley ceremonial prescribía que las personas que eran inmundas tenían que estar aisladas, no tenían que tener contacto con el entorno, con las personas. Esta mujer si tenía hijos, quizás no lo podía abrazar. Esta mujer si tenía esposo, no podía dormir con él. Es tan tal que esta mujer no podía tocar las cosas, según la ley ceremonial, porque eran consideradas inmundas. Se sumaba eso. Amigo, lo que quiero traer a colación es, amigo, si esta mujer tenía 12 años padeciendo de esta enfermedad, ¿cuántos años tienes tú padeciendo de una enfermedad o de algo llamado pecado que nos acosa desde que nacemos? 12 años. Quizás tú tienes 20, 30, 40 años, hasta 50 años padeciendo de esto, practicando el pecado, haciéndolo constantemente. Y tú ves que para tu problema no hay solución, cada vez lo ves peor. Esta mujer lo veía peor, decía que había gastado todo lo que tenía en médico. Esta mujer quizás cada vez que se levantaba en la mañana no quería ver su cuerpo, verlo en esa condición. Amigo, quizás a lo mejor a ti te pase la condición espiritualmente hablando de esta mujer, te sientes excluido, lleno de problemas. Quizás a lo mejor tu problema sea el económico, pero a esto no nos venimos a referir esta noche, sino al problema más grave que puede estar enfrentando tu alma, y es tu pecado. Esta mujer había gastado todo. Y dice la Biblia que no le iba nada bien, sino peor. Empeoraba las cosas. Y así son las personas que andan en sus pecados.
La Biblia dice que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Nunca. Lo que hacen es hundirse más, irse más al cielo profundo, porque el pecado no liberta a la gente, más bien la esclaviza. Mire, el diablo es muy astuto. El diablo deja que usted utilice la tarjeta de crédito, pero esos intereses van a venir altos. No se crea. Es por eso que el Evangelio viene a libertarte de tus cadenas, a quitarte la venda de tus ojos, para que examines bien lo que tienes por delante, la eternidad. Amigo, esto no es un juego, no es un mito, no es una historia, esto es una verdad, una realidad que Dios ha condensado en este libro. Esta mujer tenía 12 años padeciendo de esa enfermedad y había gastado todo. Pero encontramos más abajo que esta mujer quería tener un encuentro con Jesús, versículo 27. Ella oyó hablar de Jesús y vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto. Vemos que el versículo 28 decía ella, si tan solamente tocare su manto, seré salvo. Y el resultado fue que recibió la curación física. Amigo, esta mujer no se quedó solamente con escuchar. Esta mujer no solamente escuchó el evangelio y salió así por la puerta, así como entró. Ella accionó, su fe la llevó a accionar, a querer tener un encuentro con el Señor. Bueno, amigo, aplicándolo espiritualmente, amigo, no basta con escuchar, no. A lo mejor tú conoces más de la Biblia que nosotros. Eso que tú tienes aquí, tiene que bajar aquí. Tienes que creer esta verdad. La Biblia dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si creyeres que Jesucristo murió por ti, también debes reconocer que resucitó. Esta mujer no solamente escuchó, sino que accionó. Fue hasta el Señor. Ella tan solamente quería tocar el borde de su manto para ser salva. Y así fue, la mujer fue sana. Y algo que uno quiere aclarar aquí es que ella no puso la fe en el objeto, en el manto, sino en la persona. Amigo, amiga, tú debes de poner o de depositar la fe, no es en nosotros, ni en ningún hombre, o en alguna imagen humana, sino en el Señor. La Biblia dice, en ningún otro hay salvación, ya que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza de escultura. Esta mujer recibió lo que tanto procuró, pero vemos que no solamente la sanación fue física, sino que fue más allá. Para resumir, dice que enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote, de aquello que por años la había afligido. Esta mujer rompió el protocolo. Ella sabía que si alguien conocía de su caso, se podía meter en tremendo lío. Amigo, amiga, sal de tu protocolo. Rompe los estereotipos que hasta ahora te han creado, te han inculcado. Tu encuentro debe ser solamente con el Señor Jesucristo. No necesitas de ningún tercero. Esta mujer fue al Señor, tocó su manto. Y vemos que al Señor, como no se le escapa nada, Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mi vestido? El Señor no era un muñeco de esos de Nintendo, y discúlpenme la expresión con términos reverenciales, no era que lo tocaban y perdía poder, no. Aquí la idea era que el Señor sabía, porque al Señor no se le escapa nada. En estos momentos Dios sabe lo que usted está pensando y lo que va a hacer dentro de un rato. El Señor sabe lo que usted va a hacer mañana, si es que está vivo, porque la Biblia dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Todo está desnudo y abierto a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Bueno, el Señor sabía que había salido, alguien la había tocado. Yo siempre le digo a los hijos míos, este es un superhéroe, este es mi héroe, porque es el único que ha muerto y no se ha quedado ahí, ha resucitado y vive en el poder de una vida indestructible, vive en gloria. Y es por eso que a través de su muerte y ascensión a los cielos, Él tiene la capacidad, tiene la legalidad para poder perdonar pecados, para poder
purificar de su inmundicia a cada ser humano. Vemos que esta mujer no le quedó de otra, ya que se sentía descubierta, para resumir, que llegarse al Señor. La mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecha, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. A veces hay gente que tiene un mal concepto de Dios, lo ven como un ogro, como que Dios no se complace en que uno se ría o que Dios le pone tabú a uno. No, amigo, mire, los mejores años de la vida de un creyente son haberlo conocido a Él. Lo demás fue una pesadilla de horror, ¿oyó? No es como lo pintan. El Señor es maravilloso y aquí lo vemos en sus tiernos cuidados. Y el Señor le dice: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de aquel azote. Hija es el mismo término que se le da a la hija de Jairo, que Jairo le da a la hija. Ese no es un término que se le da a cualquiera, y discúlpeme si a lo mejor lo puedo sensibilizar con esto o herir. Hija, mire, el Señor le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ella no solamente quedó satisfecha por el milagro que había operado el Señor en ella, sino que fue más allá, fue a la realidad. Ella fue salva de sus pecados. Amigo, cuando una persona es perdonada por Cristo de sus pecados, tiene el calificativo de hijo. A los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos suyos. A los que creen. Mientras una persona no cree en Cristo, es una criatura. Esa persona no tiene un nexo de afinidad. Esa persona no puede ir al cielo. No. Mientras permanezca en su pecado, lo que le espera es el infierno. Pero si una persona cree en Cristo, es declarado hijo. Y dígame, ¿qué hijo no hereda los bienes de su padre? A los que creen le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué impresionante, ¿no? Esta mujer que vino con una patología terminó recibiendo lo otro, la salvación eterna. Amigo, amiga, date cuenta. Te espera la eternidad. La eternidad nos espera. En cualquier momento la muerte nos llega. Y la gran pregunta es: ¿tú estás preparado? Esta mujer en un momento oportuno se preparó, al igual que otro. Espero que sea tu caso, porque hay esperanza. La Biblia dice: hay esperanza aún para los que viven. No dejes pasar la oportunidad. Es lamentable de que tú salgas como entraste. Mira, siempre se dice: hay un alto riesgo de que el Señor venga hoy, de que la muerte nos visite o que el corazón se endurezca. Cree en el Señor y el Señor va a escuchar tu plegaria. Así como esta mujer se descubrió, fue sincera, desahógate con el Señor. David decía en el Salmo 51: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Reconoce que eres un pecador delante de Él, una pecadora perdida, y en Él vas a hallar descanso. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Damos la bienvenida a los amigos, amigas que han apartado tiempo para visitarnos en esta noche y escuchar la palabra del Señor. Indudablemente los momentos que pasen acá escuchando de Dios serán de gran beneficio para sus almas. Son bienvenidos. Vamos a cantar en el himno 359. Vamos a cantar unas 3 estrofas. Himno número 359. La primera estrofa dice: ven a Jesús, Jesús te llama. Ven a Jesús, te quiere salvar. Jesús te llama con tanta instancia. Ven a Jesús, te quiere salvar. El coro dice: ven a Jesús, te imploro ahora. La salvación te ofrece aquí. Ven a Jesús, tus culpas Él borra. Ven a Jesús, ven a Jesús. Número 359, las 3 primeras estrofas.
Ven a Jesús, Jesús te llama. Ven a Jesús, te quiere salvar. Jesús te llama con santa instancia. Ven a Jesús, te quiere salvar. Ven a Jesús, te imploro ahora, la salvación te ofrece aquí. Ven a Jesús, tus culpas Él borra. Ven a Jesús, ven a Jesús. La justa ley condena tu vida, te encuentras mal delante de Dios. Condenación también merecida, llegará pronto a ti pecador. Ven a Jesús, te imploro ahora, la salvación te ofrece aquí. Ven a Jesús, tus culpas Él borra. Ven a Jesús, ven a Jesús. Muy pronto Dios la cuenta te pide, pasan las horas con rapidez. Ven a Jesús, porque no decides, perdonará tus culpas, oh ven. Ven a Jesús, te imploro ahora, la salvación te ofrece aquí. Ven a Jesús, tus culpas Él borra. Ven a Jesús, ven a Jesús. Vamos a abrir la Biblia para leer sobre dos personajes, uno de ellos muy conocido en todo el mundo, que tomaron decisiones diferentes y obtuvieron resultados muy diferentes. En primer lugar, vamos a leer sobre la muerte de Judas. ¿Quién no ha oído hablar de Judas? El hombre que, siendo uno de los discípulos del Señor Jesucristo, terminó traicionándolo y entregándolo. Y en la llamada Semana Santa, el mundo incluso satiriza a este personaje y fabrican un muñeco y hacen burla con ese muñeco y se divierten y tal y cual. Pero la historia que nos narra la Biblia, la palabra de Dios, es sumamente solemne. No es como para divertirse con ella, ni para hacer ninguna sátira, alusiones de ningún tipo para divertirse, no. La historia es sumamente solemne. Dice el versículo 3 del capítulo 27 del Evangelio de Mateo: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado el Señor Jesucristo, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Aquí leemos que Judas se arrepintió, pero ya vamos a oír un poco más de eso. Se arrepintió. Dice, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Una declaración en la cual Judas está públicamente reconociendo que ha pecado. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Pero regresando al versículo 4, cuando él declara: yo he pecado entregando sangre inocente, la Escritura dice que ellos le dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. ¿Qué nos importa a nosotros? Eso es problema tuyo, si has pecado o no has pecado. Eso le dijeron los sacerdotes. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Salió, fue y se ahorcó. El apóstol Pedro
Leemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, que él, refiriéndose a Judas, él dice en el versículo 25 del capítulo 1 del libro de los Hechos, que Judas cayó de este ministerio por transgresión para irse a su propio lugar. Entendemos que para irse a su propio lugar indica que él perdió su alma, fue al lugar de la condenación. Pero vamos a leer otra historia también en el Evangelio de Lucas, el capítulo 23 y el versículo 39. La Escritura nos narra que cuando Jesucristo fue crucificado, también crucificaron al lado de él a dos malhechores, a dos delincuentes, probablemente ladrones, delincuentes, uno a la derecha y otro a la izquierda del Señor Jesucristo. La profecía decía que él será contado con los inicuos, y así fue, lo crucificaron allí con un delincuente de lado y lado. Y entonces la Escritura que dice que uno de ellos, uno de los malhechores que estaban colgados, le injuriaba al Señor Jesucristo, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El lugar donde Judas fue después de morir, una vez que se suicidó, el apóstol Pedro lo llama su propio lugar, el lugar de la condenación. Y aquí el Señor Jesucristo le está diciendo a este delincuente: hoy estarás conmigo en el paraíso, en un lugar de bendición. Después de la muerte, ambos murieron. Judas murió y mediante el suicidio, y este hombre también murió mediante la crucifixión, pero ambos tomaron decisiones definitivas antes de su muerte y tuvieron resultados sumamente diferentes. Ahora, amigos, cuando leíamos la primera escritura, nosotros leemos allí que Judas viene una vez que él se da cuenta de que Jesucristo, a quien él ha entregado siendo su maestro, es llevado delante de aquellas autoridades religiosas de la época y aquellos hombres lo condenan a la crucifixión. Judas, cuando se da cuenta de aquello, vuelve en sí y se da cuenta de que ha cometido un gran pecado. Un gran pecado. Y él así lo declara. Él va delante de los sacerdotes buscando alguna solución. Él probablemente está pensando que si él devuelve el dinero, si él desenreda el negocio que ha hecho con los sacerdotes de entregar a Jesucristo por 30 piezas de plata, él va a recibir algún tipo de absolución y de solución a su pecado. Y él declara: he pecado entregando sangre inocente. Pero ¿ante quién está él declarando, haciendo esta declaración? Ante los sacerdotes, ante los ancianos, ante las autoridades religiosas. Eso no le sirvió de nada. Él tenía que haber ido a confesar su pecado delante de aquel que es el único que puede perdonar pecados, el Señor Jesucristo, que es Dios manifestado en carne, pero él va delante de los sacerdotes. Y él quiere desenredar el negocio, él quiere enmendar lo que ha hecho. Ha entregado al Cristo y ahora viene a devolver el dinero y a reconocer delante de aquellos hombres: he pecado entregando sangre inocente. Y la Escritura dice que él viene arrepentido. Otra versión aclara mejor la situación. Dice que él, sintiendo remordimiento, no era un arrepentimiento sincero. Amigos, porque el arrepentimiento de un pecador supone un cambio de mentalidad, un cambio de mente, un cambio de dirección. La persona que se arrepiente de su pecado da media vuelta. Está caminando en el mundo y él da media vuelta para caminar en otra dirección. Ahora para seguir a Jesucristo. Ese es el arrepentimiento verdadero. Un cambio de mente, un cambio de corazón. Pero Judas no experimentó eso. Él simplemente sintió un remordimiento por lo grave de su actuación. Haber entregado
aquellos hombres la persona bendita del Señor Jesucristo, santo, inocente, sin mancha, acusándolo de pecado para que fuera muerto en la cruz del Calvario. Realmente la profecía así lo indicaba, pero había un traidor, uno que estaba entre los discípulos, pero no era genuino. Uno que estaba tramando la oportunidad de entregar al Señor Jesucristo por unas miserables 30 piezas de plata, haciendo negocio. Y la Escritura dice que así lo hizo. Y entonces él viene aquí delante de los sacerdotes a confesar el pecado, a pretender confesar, reconocer que ha pecado, entregando sangre inocente y a devolver el dinero, buscando alguna solución, pero esto no le sirvió de nada. ¿Qué encontró él de aquellos sacerdotes? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Resuelve tú tu problema. Eso no es problema de nosotros. Así le dijeron los sacerdotes a Judas. Pero él vino, amigos, con un remordimiento. No era un arrepentimiento sincero, no era un reconocimiento genuino que le permitiría a él encontrar el perdón de su pecado. Él ha debido venir ante el Señor Jesucristo. Amigos, si Judas ha venido ante la persona de Cristo a reconocer ese pecado que él ha cometido y a pedir perdón al Señor Jesucristo, Jesucristo no le hubiera respondido como le respondieron aquellos sacerdotes. Aquellos sacerdotes le dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú resuelve tú tu problema. Cristo no habría dicho eso. Cristo le habría perdonado, amigos. El Cristo tenía que ir a la cruz, tenía que ser crucificado por nuestros pecados, por los míos y por los tuyos. Pero Judas pudo haber sido perdonado por Jesucristo. Te costará creer que eso fuese verdad, pero Jesucristo mismo no desprecia al corazón que viene contrito y humillado ante él. Pero Judas no hizo eso. Judas viene al lugar equivocado. Judas viene con apenas un remordimiento y se presenta delante de aquellos sacerdotes donde no puede haber perdón de pecados. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Aquellos sacerdotes al menos fueron sinceros. Ellos no tenían la mínima compasión por el pecador. Ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Eso es problema tuyo. Allá tú, resuélvelo tú. ¿Qué solución encontró Judas? Ninguna. Él simplemente, movido por aquel arrepentimiento y sin reconocer que el Cristo lo podía perdonar de su pecado, él siguió por su propio camino de rebeldía, de dureza de corazón. Y él fue y se suicidó. Se ahorcó. Y el apóstol Pedro dice que se fue a su propio lugar. Qué triste aquello. Qué terrible. Qué terrible. El pecador, que puede ser que reconozca que es un pecador, y eso es bueno, por ahí hay que empezar. Pero si no hay un arrepentimiento genuino, si no hay un acudir a Cristo, que es quien puede perdonar los pecados, el destino eterno es la condenación. Qué triste. Sin necesidad de ser un traidor, sin necesidad de haber entregado a Jesucristo a la muerte, porque lo que pasa, amigos, es que la Biblia dice que todos nosotros somos pecadores. Todos pecaron, dice la Biblia, dice Dios en su palabra. Todos nosotros necesitamos el arrepentimiento y el perdón de nuestros pecados. De modo que tú también, que estás aquí oyendo en esta noche el mensaje de salvación, eres pecadora, lo dice la Escritura, lo dice Dios en su palabra. Necesitas el arrepentimiento, necesitas un momento en que tú te detienes, reconoces tu pecado, das media vuelta con toda sinceridad en el corazón y acudes al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo no te va a recibir como aquellos sacerdotes. El Señor Jesucristo te va a recibir con un corazón abierto y perdonador para perdonar tus pecados y limpiar tu corazón con la sangre que Él mismo derramó en la cruz del Calvario. Pero aquí tenemos la otra historia. El Señor Jesucristo está colgando en la cruz, un delincuente a cada lado. Hay uno que le insulta, hay uno que le injuria, pero hay otro que está reflexionando. Hay otro que está mirando la situación en que se encuentra. Estoy aquí crucificado y lo merezco. Estoy aquí por mis maldades, por mis delitos cometidos. Soy un delincuente, merezco estar aquí, merezco la muerte. Mientras que el otro está injuriando al Señor. Pero este otro que está al lado del Señor Jesucristo haciendo esta reflexión sobre su propia condición y su propio pecado y su propio merecimiento, está mirando aquí al lado a uno que no ha hecho ningún mal.
Y por eso él reprende al otro delincuente y le dice, ni siquiera en estos momentos, voy a parafrasear la escritura, en estos momentos, estando en la misma condenación, a punto de morir, ¿tú tienes temor de Dios? Nosotros estamos aquí porque lo merecemos, pero este no ha hecho ningún mal. Este que está aquí es santo, es inocente, es sin mancha. Él está muriendo sin ninguna razón de morir. Y aquel hombre reconoce que el que está en el medio es el Salvador, es el Rey, es el Señor. Y él se dirige a él y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él acude a Cristo. Él no hizo lo que Judas. Va que los sacerdotes buscando perdón, buscando que le tomen en cuenta y recibe aquella respuesta. Él viene al mismo Señor Jesucristo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eres el Rey, eres el Señor, eres la salvación, eres quien me puede salvar y perdonar. Y él acude a Cristo. ¿Qué le dice al Señor Jesucristo? Hoy mismo. De cierto te digo, el Señor utilizó esta expresión para ratificar bien su declaración. De cierto te digo, que hoy mismo, nadie puede tergiversar esa expresión. Algunos han intentado tergiversarla, pero el Señor Jesucristo, amigo, dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Dónde iba a ir el espíritu y el alma de nuestro Señor Jesucristo al morir en la cruz? A la presencia del Señor, a la presencia de su Padre, al paraíso. Su cuerpo iba a estar en la tumba por 3 días, 3 noches, pero él iba a estar en el paraíso. Y él dice a aquel delincuente a quien está perdonando su pecado, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Qué declaración tan diferente, qué actitud tan diferente la de este hombre que reconoce sus pecados, pero acude al que puede perdonar el pecado, que es el Señor Jesucristo. Acude al mismo Redentor, aquel que allí colgado en la cruz está muriendo por el pecador, está derramando su sangre por el pecador, está pagando a Dios la deuda de nuestros pecados, la deuda de su propio pecado, y él acude a Cristo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y esa respuesta hermosa que él recibió, amigos, Judas está en el infierno. Es terrible decirlo, y de ahí no se sale por toda la eternidad, condenación eterna por su pecado, por su actitud, por no arrepentirse genuinamente de su pecado, por acudir a buscar perdón donde no lo podía conseguir. Pero este hombre que acude a Cristo y le reconoce como el que puede salvarle y se refugia en él y reconoce sus pecados, este sí recibe la salvación de su alma. Este hombre está en el cielo. El delincuente está en el cielo, ya no como un delincuente, no, como una alma redimida y limpiada por la sangre del Señor Jesucristo, porque en aquel momento la sangre del Señor limpió los pecados de aquel hombre, y aquel hombre fue a estar en la presencia de Dios por haber sido salvado una vez que él se refugió en la persona de Jesucristo, quien sí le podía salvar. Amigos, ese es el mensaje del Evangelio, es lo que predicamos de nuevo en esta noche y que tú estás escuchando aquí. Que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado pero resucitó al tercer día, así como estaba escrito en las Escrituras. Y Él salva al pecador que se arrepiente de sus pecados. Tú eres pecadora, lo dice la Biblia. Somos todos pecadores, pero podemos acudir a Cristo y Él nos transforma en personas salvadas, en hijos de Dios, en redimidos, que podemos estar algún día con el Señor en el cielo. Cristo va a venir a buscar su iglesia y la va a sacar de este mundo, y los que no son salvados se van a quedar en este mundo, pero los que son salvados, los que somos salvados, vamos a subir con Él, a estar en la gloria. La muerte puede llegar en cualquier momento, no lo sabemos, pero si hemos creído en Cristo, nos hemos refugiado en Él, en su sacrificio, vamos a estar con Él en el cielo, en el paraíso, como Él dijo, en su presencia. De modo, amigo, que hay salvación. Hay un Cristo que murió por nuestros pecados, derramó su sangre. Hay un Cristo que resucitó de entre los muertos y Él vive eternamente y puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Que Él bendiga su palabra.
Vamos a continuar cantando el himno número 66. Himno número 66, cantemos la tercera y la sexta estrofa. La tercera dice, ni el gemir ni el llorar, sabemos que el remordimiento no basta, de la culpa el baldón o la pena quitarte podrá, solo Cristo en la cruz, padeciendo hasta el fin, ha podido tu carga llevar. La tercera y la sexta estrofa del 66. Y el gemir y el llorar de la culpa al baldón, la pena quitarte podrá. Solo Cristo en la cruz, venciendo hasta el fin, ha podido tu carga llevar. Ve a Jesús, que si miras con fe al que ha muerto en la cruz, al momento la vida tendrá. Oye pues con placer el decreto de Dios, toda gozosa vida tendrá. Y recibe con fe el mensaje de amor que te anuncia el perdón y la paz. Señor Jesús, que si miras con fe al que ha muerto en la cruz, al momento la vida tendrá. Continuemos leyendo en el Evangelio según San Marcos, pero esta vez lo vamos a hacer en el capítulo 10. Evangelio escrito por Marcos, capítulo 10, versículo 46. Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, está hablando del Señor Jesucristo y sus discípulos, ¿no? Al salir de Jericó, él y sus discípulos, una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Aquí la lectura, esperando que Dios prospere su palabra. El apóstol Pablo nos indica que la palabra de Dios en plenitud es inspirada y es útil para enseñar. Y en otra ocasión enseña de que estos mensajes que encontramos aquí en la palabra de Dios tienen la intención de dejarnos lecciones. Y dice que para que por la paciencia de las Escrituras alcancemos consolación. Quiere decir que cada mensaje tiene implícito un mensaje para nosotros. Y eso es lo que estamos tratando de extraer. Vemos cómo los hermanos hablaron otras historias
Acá tenemos otra más. Nos habla de este hombre conocido como Bartimeo el ciego. Este hombre había perdido la vista y entendemos que no era ciego de nacimiento, porque cuando el Señor le preguntó que qué quería que le hiciera, él dijo que recobre la vista. O sea que en algún tiempo él tuvo visión. Pero hay detalles en la historia de Bartimeo que nos dan grandes lecciones. Una de las cosas que podemos encontrar es que Bartimeo estaba en las afueras de esta ciudad de Jericó, junto al camino. Y entendemos que era el camino que iba hacia Jerusalén, porque el Señor iba hacia Jerusalén. Él había entrado a la ciudad, como aparece acá. Ellos fueron a Jericó, él y sus discípulos. Y hay algunos detalles que otros evangelistas nos dan en cuanto a esa visita a Jericó. Pero como estamos tratando el caso de Bartimeo, vamos a centrarnos en ello. El Señor estuvo allí en Jericó y salió. Iba rumbo a Jerusalén. Ahora es muy significativo el hecho de que Bartimeo estuviera a las puertas de Jericó en el camino que va hacia Jerusalén. Porque Jericó era una ciudad de maldición. Había sido maldita en el pasado. Y nos simboliza la ciudad de maldición, y pudiéramos llevarlo a un plano espiritual para tomar lección como la ciudad del pecado. Porque el pecado es una maldición que ha caído sobre la humanidad. Y por culpa del pecado entró la muerte. Y por culpa del pecado la tierra fue maldita y cada día se degenera y se deteriora. Todo es producto de la maldición del pecado. Bueno, esta ciudad que fue maldita queremos verla como donde está allí ejemplarizada el pecado. Pero en Jerusalén es la ciudad de bendición. De hecho, la palabra Jerusalén es una palabra compuesta que indica en el idioma hebreo justicia y paz. Justicia y paz. Hay un salmo que dice que llegó el momento en que la justicia y la paz se besaron. Y sin duda alguna eso nos habla de la obra de Cristo en la cruz, donde Él recibió la justicia de Dios por causa del pecado y alcanzó la paz. El apóstol Pablo dice, Él hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Era necesario que alguien pagara por el pecado. Y Él vino a este mundo y murió para pagar por el pecado. Si la paga del pecado es la muerte, Él vino a morir para pagar la deuda que teníamos para con Dios por causa del pecado. Y así poder comprar la paz para aquellos que reciben a Cristo como Señor y Salvador. Pero bueno, vemos que Él estaba allí sentado. Una de las cosas que podemos destacar primero es que Él estaba sentado. No podía andar, era ciego. Tal vez Él quería ir a la ciudad de bendición, pero no podía andar. Él estaba allí, no solamente sentado, sino mendigando, postrado. Así pone el pecado al ser humano, postrado. No puede buscar a Dios por sí mismo. No hay posibilidad alguna de que por sus propios medios pueda ir en busca de la bendición. ¿Por qué? Porque el pecado está en su vida y es como tener las manos manchadas. Y todo lo que hace son trapos de inmundicia por causa del pecado. No hay nada que pueda hacer por sí mismo. Está postrado, pero además está mendigando. Eso es lo que hace el pecado con el ser humano. Lo lleva a la miseria,
lo va destrozando, va llevándolo a una situación miserable. Y así estaba Bartimeo allí, ejemplarizando al hombre en su pecado. Pero hay otro elemento de Bartimeo que nos muestra al ser humano en su pecado. Era ciego. Era ciego. La persona que está sin Cristo, la persona que no conoce al Señor Jesucristo, dice la Escritura, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Está cegado, no puede entender. Y la única forma por la cual la persona puede salir de eso, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Él debe dar un paso de fe. Y eso fue lo que vamos a ver que hizo Bartimeo. Él escuchó, está Jesús Nazareno aquí. Pero cuando Bartimeo se entera de que estaba el Señor allí, inmediatamente se puso en acción. Y entendemos por algo que se dice más adelante, que allí sentado junto al camino, desde aquella posición de humillación que el pecado lo había lanzado, desde allí él clamó y dice: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hay una gran significación en estas cortas palabras que pronunció Bartimeo. Uno de los elementos primarios es que él le dijeron: está Jesús Nazareno. Tal vez pudiéramos decir que era un conocimiento histórico de aquel hombre. Él había escuchado de aquel hombre que venía sanando a los enfermos, que había consolado el corazón de las viudas y que presentaba el mensaje glorioso del Evangelio. Pero él lo trasladó a algo superior. Él no vio a un Jesús histórico. Él vio al unigénito Hijo de Dios que merece estar en el trono. Aquel que había sido prometido, el Mesías, descendiente de David, y que sería el heredero del trono y que salvaría a su pueblo. Él clamó fue a ese, no a un Jesús histórico. Usted conoce al Jesús histórico, eso no le salva. Usted necesita conocer a ese Cristo, aquel que vino a morir por nuestros pecados. Usted debe trascender en su conocimiento de Él y mirar por los ojos de la fe aquel que vino para hacer la obra de la redención. Eso fue lo que hizo Bartimeo. Y le dijo: Jesús, Hijo de David. Él no le dijo Jesús Nazareno. No, él le dijo Jesús, Hijo de David. Y entendió y aceptó la autoridad de él para salvarle. Ten misericordia de mí. ¿Sabe usted qué significa la palabra misericordia? La palabra misericordia es no recibir lo que merecen nuestros hechos. Ya ha escuchado. Nosotros, por nuestros pecados, merecemos el infierno. Merecemos ir a este lugar de condenación porque hemos ofendido a Dios. No hay uno, todos hemos pecado, dijo el apóstol. Estamos destituidos de la gloria de Dios, pero por la misericordia de Él, por la multitud de sus misericordias, Él nos dio una puerta de salvación en Cristo. Y ese es lo que está clamando aquí Bartimeo. Ten misericordia de mí. Soy un pecador, merezco la condenación, pero yo clamo misericordia. ¿Y sabe desde dónde lo hizo? Ya lo hemos dicho, desde su lugar de postrado en el pecado. Mire, hemos escuchado de algunos que dicen:
Sí, yo soy un pecador y necesito a Cristo, pero yo voy a arreglar algunos asuntos de mi vida y después voy a buscar al Señor. No, Bartimeo no hizo ahí. Desde ese sitio, si usted en esta noche ha llegado al nivel de conciencia, soy un pecador perdido, necesito la salvación, clame a Dios desde allí. No tiene que hacer más nada sino clamar al Dios del cielo, clamar al Señor por salvación. Ten misericordia de mí, acéptelo como Señor y Salvador, y desde hoy tendrá vida eterna en su nombre. Bueno, vemos que muchos le empezaron a reprender, porque hay un elemento común. Y usted tal vez le puede preguntar a los hermanos, las hermanas que conocen, y por lo general va a encontrar que cuando alguien está buscando al Señor, hay otros que se acercan para entorpecerlo, para tratar de que la persona deje esto. Algunos lo hacen con burla, otros lo hacen con reproches, de distintas formas. Bueno, aquí vemos, trataron de tropezar a Bartimeo, le decían que se callara, que dejara eso. Mire, usted está buscando al Señor, usted quiere ser salvo, usted quiere ser salva, clame a Él. Y aun cuando haya oposición a su alrededor, siga clamando aún más. Dice el Señor, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clame a Dios, no se detenga, no le haga caso al populacho que le rodea o a las voces que tratan de hacerlo retroceder en su posición de buscar la salvación. Bueno, Bartimeo, eso fue lo que hizo. ¿Sabe qué hizo Bartimeo? Clamó mucho más, mucho más. Mientras más oposición recibía, aquel hombre buscaba con mayor intensidad la misericordia de Dios. Y dice que el Señor le escuchó, porque dice entonces Jesús deteniéndose, mandó a llamarle. Usted está buscando a Dios, déjeme decirle que Dios le está buscando a usted desde hace mucho. Y si usted está aquí es porque Dios le está buscando. Y en su misericordia quiere salvarlo. No quiere que usted se pierda. Y la muestra de ello es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Él ha hecho todo para darle salvación. Y en su misericordia le permite a usted estar aquí en esta noche escuchando su palabra. Y Él está dispuesto a escuchar su llamado, su clamor. Vemos que se acercaron otros. Bueno, así como hay las voces negativas, hay también las voces en positivo. Estos le dijeron, ten confianza, ten confianza. Mire, nosotros nos unimos a esas voces y le decimos a usted, tenga confianza. Hable con el Señor. Clame desde lo más profundo de su corazón. Él le comprende, Él entiende. Hay un Cristo glorioso que murió, que resucitó, que está entronado en los cielos. Y dice que Él está allí como en un trono de gracia, esperando su clamor para dar la gracia y el oportuno socorro. Él está allí esperando. Ten confianza que Jesús, el Señor, te llama. Venga a Él, no se detenga más. No siga calilando en su mente entre dos pensamientos. Decídase por Cristo. Bartimeo lo hizo. Dice aquí que él entonces, arrojando su capa, tal vez la única posesión que tenía aquel hombre mendigo, pero si eso le causaba estorbo para ir al Señor, hasta eso votó. ¿Hay algo que le esté estorbando a usted que lo tiene allí dudando acerca de aceptar a Cristo? Mire, deséchelo.
Aunque parezca muy valioso, su alma vale mucho más. La salvación que Cristo le ofrece es mucho más valiosa porque es la salvación eterna de su alma. Nada vale más que eso. Bartimeo, lo que le estorbaba aquella capa, la botó, arrojando su capa. Dice, se levantó. Ya no está postrado. Ya no está en la posición que el pecado lo tenía. Él, tomando una decisión, se levantó, arrojó la capa, se levantó y vino a Jesús. ¡Qué expresión tan hermosa! Ojalá esta sea la noche en que usted pueda recordar por el resto de su vida como la noche en que usted vino a Jesús. La noche en que usted dejó todo atrás. Como dice un himno que cantamos, dejo el mundo y sigo a Cristo. Porque el mundo pasará, mas su amor, amor bendito, por los siglos durará. A poder vivir con Él, tener una esperanza viva de gloria por delante, tener la convicción plena, voy a estar eternamente con Él porque Él me ha salvado, me ha comprado con la sangre de su cruz. Él vino a Jesús. Y el Señor le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, maestro, maestro, que recobre la vista. Y él le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Volvemos a decir, es un acto de fe. Es un acto de fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Bartimeo no veía cuando vino a Jesús ni dio aquel paso. Él empezó a ver después que conoció a Jesús. Después que tuvo el encuentro con Él. Él recobró la vista. Pero recobró la vista, recobró la salvación. Tuvo comunión con Dios. ¿Y sabe usted qué dice aquí para terminar? Él dice, y seguía a Jesús en el camino. Ahora sí va caminando. Antes estaba postrado a las puertas de la ciudad de maldición. Ahora sigue a Jesús. ¿Y sabe a dónde lo sigue? A la ciudad de bendición. A la ciudad de bendición. Mire, nosotros seguimos a Jesús. Y lo más hermoso es que dice que aun torpe que seamos, no nos extraviamos de este camino porque no depende de nosotros sino de Él. Él nos sostiene. Ninguno de nosotros tiene fuerza para sostenerse a sí mismo en este camino. Él nos sostiene y Él nos guía aún más allá de la muerte, hasta la misma eternidad en gloria con Él. Él seguía a Jesús en el camino hacia la ciudad de bendición. ¿Quiere usted seguir a Jesús en esta noche? Acéptele, recíbale como Señor y Salvador y empiece a caminar en el camino de gloria, en el camino de la perfección, hacia la misma gloria eterna con Cristo Jesús nuestro Señor. Que Él le ayude y prospere su palabra. Padre, te damos las gracias por esta salvación tan grande. Te damos las gracias que una vez más has permitido que el hombre y la mujer en su pecado escuchen el mensaje glorioso del Evangelio y puedan arrepentirse para salvación. Te damos las gracias por tu misericordia mostrada en el pasado con aquella mujer que nos ilustra cómo personas que estaban bajo la vergüenza eterna del pecado podían ser rescatadas. Pensamos en aquel malhechor, muchas acciones malas, pero se arrepintió genuinamente y pudo alcanzar salvación y vida eterna. Pensamos en aquellos que han de escuchar, que tal vez piensan que ya no hay esperanza para ellos. Aquel malhechor es un ejemplo de que sí la hay. Te damos las gracias por la misericordia para con Bartimeo y la que has mostrado también para con nosotros. Pedimos por los que están aquí, que todavía no han tomado su decisión, que el mensaje que ha sido presentado sea utilizado por el Espíritu Santo y les convenza, y que obre en ellos para dar fruto a 100 por 1.
Al salir pedimos que nos lleves con bien, guárdanos del mal. Lo dejamos todo en tus manos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar del 571. Dice, hay corazón esperando, triste, anhelando perdón. Hoy Cristo viene pasando, te ofrece tal bendición. El himno 571 y al terminar escucharemos algunos anuncios. Hay corazón esperando, triste anhelando perdón. Hoy Cristo viene pasando, te ofrece tal bendición. Cristo Jesús va pasando muy cerca de aquí. Cristo Jesús va pasando cercano a ti. Al corazón hoy vagando, lejos sin rumbo ni paz. Cristo te viene buscando, pasando allí donde estás. Cristo Jesús va pasando muy cerca de aquí. Cristo Jesús va pasando cercano a ti. Hay corazón quebrantado que quiere ya descansar. Oye de Cristo el llamado, pasando Él puede salvar. Cristo Jesús va pasando muy cerca de aquí. Cristo Jesús va pasando cercano a ti. Por sin demora, pronto Jesús pasará. Y si no vienes ahora, al irse te dejará. Cristo Jesús va pasando muy cerca de aquí. Cristo Jesús va pasando cerca.